de la angustia y dolor, ahí cargaste con toda aflicción, entregaste tu vida en la cruz. En la cruz, el castigo de mi maldición, lo llevaste por tu gran amor. Tú te diste por mí en la cruz. Y hoy contemplo tu obra y confirmo asombrado que cambiaste mi historia al tomar por amor mi lugar. En la cruz, en la cruz, cambiaste mi destino, me abriste el camino. En la cruz, en la cruz, derramaste tu sangre para así lavarme. Hoy por tu gracia soy puro y sin mancha. Me diste la vida poniendo tu vida en la cruz. Gracias, Jesús. Ofreciste tu vida por mí, entregando todo el corazón. Me libraste de eterna aflicción. ¿Y qué diré si ya todo lo hiciste por mí? Consumado es, me salvaste. Confirmo asombrado que cambiaste mi historia al tomar por amor mi lugar. En la cruz, cambiaste mi destino, me abriste el camino. En la cruz, derramaste tu sangre para cambiaste mi destino, me abriste el camino. En la cruz, derramaste. En la cruz, cambiaste mi destino, me abriste el camino. En la cruz, derramaste tu sangre para así lavarme. En la cruz,
Estimados oyentes, bienvenidos a su programa Escucha, oh Israel. El cristiano siempre ha estado bajo la atenta mirada del mundo y sus críticas. La palabra de Dios nos ordena a conducirnos de una manera diferente al mundo que nos rodea. Y en las enseñanzas del Nuevo Testamento se nos dice que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y que ya no debemos vivir para nuestros deseos y deleites. Debemos ser diferentes. ¿Qué significa de forma detallada y en la práctica esta exhortación? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En los siguientes minutos estaremos estudiando a fondo cómo debemos vivir nuestra vida y agradar al Señor. Preparémonos para recibir sana doctrina y bases doctrinales vitales para nuestro caminar diario con Cristo. Con ustedes, el pastor David Carrera y sus pastores invitados. Bienvenidos. Amados hermanos, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que usted nos esté escuchando en esta hora, nos esté sintonizando. Queremos darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Les bendecimos. Estoy desde Quito, Ecuador, mi país natal. Tengo el privilegio de estar con mis hermanos, tanto de mi familia como los hermanos también en la fe. Así que estamos desde la iglesia Redimidos con el pastor Carlitos Ceballos. Ya le vamos a saludar a él después de un ratitito. Pero en este momento me gustaría pedirles que por favor ustedes ya den a conocer también a los hermanos que ya comenzó el programa y que estaremos tratando un tema muy, muy importante que tiene que ver precisamente con la obra de la carne, y seguimos tratando este tema importantísimo. Vamos a conversar un poquitito o compartir, más bien dicho, el pensamiento del día que el doctor Jonathan Sims nos habla y nos recuerda con relación precisamente a este espacio de Gálatas 5, donde se menciona las obras de la carne. El doctor Sims dice: las obras de la carne reflejan los deseos pecaminosos de los seres humanos no redimidos, quienes se encuentran en una lucha espiritual contra los deseos del espíritu. Y dice el doctor Sims, estas obras son tan evidentes que Pablo lo menciona primeramente a manera de un recordatorio. El Señor Jesucristo dijo muy claramente que el problema básico del ser humano no es lo que sale del hombre, sino lo que está dentro del hombre. En Marcos 7, 20 al 23, la cita bíblica está delante de ustedes. Marcos 7, versos del 20 al 23, el Señor Jesús dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, amados, de dentro salen y contaminan al hombre. La lista que el Señor Jesucristo presenta es muy parecida a la que Pablo presenta en ambos pasajes. Es claramente un hecho que la maldad se origina dentro de la persona misma, no del diablo o del mundo. Lo que menciona el Señor Jesucristo, vemos que 3 veces se menciona que el pecado viene desde adentro del hombre, y Pablo identifica en su lista estos pecados como las obras de la carne, que estas son producidas por una naturaleza de un hombre no regenerado, alguien que no ha nacido de nuevo. Entonces existen solamente 2 posibilidades de mirar la naturaleza del hombre. De acuerdo al doctor Jonathan Sims, él explica y dice: podemos verlo como básicamente bueno, o sea, el hombre es básicamente bueno o básicamente malvado. El punto de vista humanista, en cambio, dice que el hombre nace moralmente bueno o por lo menos neutral. Pero las Sagradas Escrituras dicen todo lo contrario, que el hombre es inherentemente corrupto y depravado en todos los aspectos de su ser. Consecuentemente, aunque el medio ambiente, el ser humano nunca, aunque el medio ambiente, relacionándolo al hombre, ¿no?, nunca es perfecto y generalmente le afecta, nunca se convierte en su peor problema. Repito, el medio ambiente al ser humano, que no es perfecto, generalmente le afecta, aunque nunca se convierte
en su peor problema. Es el hombre primariamente quien daña el medio ambiente y no que el medio ambiente lo corrompa a él. Es por eso que mejores casas, transporte, educación, trabajo, salario, cuidado médico y otras cosas semejantes, deseables como podrían ser, no pueden hacer nada para resolver el problema básico del hombre que está dentro de él, el pecado. Mire, ningún beneficio externo puede mejorarlo internamente. En cambio, mejores condiciones externas ofrecen oportunidades mejores y más sofisticadas para hacer el mal y para que estos mismos beneficios sean corrompidos por las personas o las que están diseñadas para ayudar. El apóstol Pablo aquí nos muestra características naturales de una humanidad no redimida. No todas las personas manifiestan todos los pecados en el mismo grado. De cualquier manera, todas las personas poseen la carne, que es pecaminosa y que de alguna manera, tarde o temprano, se manifestará con una conducta pecaminosa de cualquier forma particular que se pueda presentar. Estas son cosas normales y comportamientos continuos de incrédulos en su curso de la vida en la carne, pero son anormales, escúcheme bien, son anormales y un comportamiento destructivo en la vida de los cristianos quienes viven en el Espíritu. Un cristiano puede caminar en el Espíritu y evitarlos a todos ellos, o se puede entregar a la carne y ser una víctima de alguno de ellos. Vamos a orar en este momento, por favor. Padre bendito, gracias por la oportunidad que nos das de estar unidos a través de Belén la radio, a todos los lugares donde pueda llegar la señal, Señor, de nuestra emisora. Te rogamos que los que nos están escuchando y acompañando y aquellos que después estarán escuchando en las repeticiones sean bendecidos, Señor, al ser animados por tu palabra, y comencemos, Señor, una vez más a pensar en una vida de santidad para ti. Señor, tú estás preparando a tu iglesia para que esté sin mancha y sin arruga. Ayúdanos, Señor, a reconocer si estos problemas carnales están siendo un estorbo, Señor, para que nosotros podamos vivir en el Espíritu. Y obviamente todos como cristianos seguimos luchando, pero te damos gracias, Señor, porque no estamos solos, porque contamos con tu presencia, Espíritu Santo, contamos con tu bendita palabra, Señor, contamos con tu presencia, Señor Jesucristo, y todo esto para dar una vida que agrade a Dios Padre, para la gloria y honra de Dios. Por este tiempo te damos gracias y te bendecimos y te honramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, tengo el privilegio de presentarles al pastor Carlitos Ceballos. De cariño le decimos que es Carlos, pero desde que le conocimos en el Ecuador tenemos la costumbre de dar diminutivos por cariño, ¿verdad? Así que Carlitos, Dios te bendiga. Gracias por recibirnos y qué gusto estar aquí. Es un sueño hecho realidad. David, para mí esto es increíble. El Señor nos ha bendecido. Qué privilegio tenerte aquí en casa. Qué privilegio pues haberte abrazado, y estamos pues realmente muy contentos, estamos felices de disfrutar de este momento junto a ti. Amén. Junto a todos nuestros hermanos que nos están oyendo y nos están acompañando en el mundo, porque esta señal sale al mundo entero. Así es. Todos ustedes bienvenidos. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, entonces seguimos nosotros ahora. Que quites en mute, que le pongas en mute. Ajá. Bien, con otro tema entonces el día de hoy empezamos. Habíamos estado viendo, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, sobre las obras de la carne. Y esto es interesante porque habíamos dicho que en teología muchos teólogos habían dividido los pecados de la carne en tres grupos, ¿no? Los pecados sexuales, los pecados de religión, porque hablábamos ahí de todo lo que era la idolatría, la herejía, la hechicería y todo lo demás. Y ahora el tercer grupo, los pecados sociales. Si usted tiene, por favor, en Gálatas, un ratitito le abrimos en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y vemos los versos 20, la segunda mitad del verso 20 y 21, ¿no? Dice así la palabra de Dios. Después de que hemos visto las iras y la idolatría y las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El seguir la carne le hará morder y devorar a su prójimo en lugar de amarlo. Y mire, es interesante porque después de haber pasado por estos pecados sexuales, que muchos dicen, Pastor Carlitos, mira, yo gracias a Dios, yo no cometo adulterio, yo soy fiel, yo me mantengo firme, yo no tengo problemas con la pornografía, etcétera, etcétera. Y cuando pasamos a hablar después de los pecados religiosos, de la idolatría, y pasamos a ver esto de la hechicería y todo lo demás, muchos dicen, ya, gracias a Dios, entonces yo ya estoy en el cuarto cielo, ¿no? Porque pasaron del tercero de una al cuarto para arriba, ¿no? Pero resulta que hay algo que el Señor está mencionando justamente en Gálatas y habla de las enemistades y de todos los demás temas que estaremos hablando en las siguientes semanas. Entonces, es interesante porque Pablo ya se había referido a esto en Gálatas 5, 14, 16. Dice, porque toda la ley es, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, wow, podemos estar limpios sexualmente, moralmente hablando en nuestra mente. Podemos estar libres de idolatrías, de hechicerías y todas esas cosas. Pero cuando comenzamos a hablar de la enemistad, yo no sé si aquí en Quito, Ecuador, ya no existen los cristianos que no tienen enemigos, enemistades, que no se enojan con el hermano que no le saludó en el día domingo y a la siguiente semana ya no le dirige la palabra. O esto solamente pasa en Shelbyville, Tennessee, Pastor Carlitos. No, te comento que esto es algo normal. Algo normal digo porque es el diario vivir de muchísima gente, de muchísimos hermanos, de muchísimas personas. Es anormal para nosotros como hijos de Dios porque como hijos de Dios no deberíamos estar con esta actitud que identifica el hecho de que Jesucristo no está en nuestro corazón. Es una actitud que todos los seres humanos sin Cristo pues tienden a mostrar con toda la naturaleza. Es decir, no hay quien te caiga bien. Si no es la vecina que te cae mal, que te pone la basura frente a tu puerta o barre todo para donde ti, es el profesional que te hizo un trabajo mal y que no lo vas a recomendar. Es el taxista que te cobró de más, es el pastor que predicó este domingo sobre justo tu pecado. Los sugieres que no te brindaron una taza de café como con el amor que requerías. Es decir, motivos sin fin, ¿no? Todos tenemos pleitos, unos más grandes que otros. Entonces tendríamos que comenzar a pensar, primeramente veamos la dirección de la carne, ¿no? Cómo se muestra en nuestras relaciones personales. Por ejemplo, las enemistades. En el griego, recordemos, amados hermanos, nuevamente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y las definiciones que dan precisamente estas palabras, cada una de estas definiciones en el griego, por ejemplo, el término enemistad, odio, se refiere a una feroz oposición. O sea, la enemistad no es algo ligero, no es algo liviano, ¿no? Porque es exactamente como dice el diccionario bíblico Vines, ¿no? Es exactamente lo opuesto al amor ágape, como se había visto, por ejemplo, si vamos un momentito en 1 Corintios 13, ustedes recordarán que todo lo que el apóstol Pablo habla con relación al amor. ¿Recuerdan ustedes en 1 Corintios 13? Si me dan un segundito. Y hacemos un saludo cordial también a nuestros hermanos en Colombia, el pastor Germancito. Lo estamos extrañando y ojalá nos pueda acompañar. Mire lo que hace el apóstol Pablo al referirse del amor, ¿no es cierto? Que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pastor, pero parece que estamos viviendo en un tiempo en que ahora sí es más claro
veme y no me topes. Sí. Básicamente las personas nos hemos vuelto bastante sensibles, vulnerables. Nos resentimos con facilidad y dejamos que muchas emociones que en cierto modo son destructivas para nosotros predominen, como la ira, el enojo, el resentimiento, las cuales están mencionadas. El apóstol Pablo en Efesios 4 lo dice. El enojo, la ira, la gritería, la maldad, La maledicencia. evidencian claramente quién está dominando y quién está predominando en nuestro corazón. Ujú. ¿Y sabes qué, David? Aunque pareciera difícil de creer, hay muchos cristianos que de una u otra forma se visten de estas, diría yo, malas acciones, más que las del fruto del Espíritu Santo. Y Ujú. por eso es que es evidente que la respuesta negativa que nosotros brindamos en nuestro diario vivir sea esa, ¿no? Mm, mm. Amados hermanos, miren, entonces vamos a pedirle al Señor, mientras estamos estudiando esta partecita el día de hoy sobre las enemistades. Los chats están abiertos, si usted tiene preguntas, si usted tiene cosas que quisiera usted mencionar, pues estamos a las órdenes de ti. Y yo quisiera mencionarle esto como para hacer un contraste, ¿no? Porque cuando hablamos de odio, el odio es apasionado. Pongamos el ejemplo de un partido de fútbol. Cuando dos equipos, super equipos, están jugando, yo no veo nada de cariño, de cultura educativa, buenos modales de un fanático de un equipo con relación al otro, especialmente si hace un gol, ¿no es cierto? Así es. O sea, es apasionado. Ustedes dirán, quizás, amados oyentes, bueno, yo sí me he enemistado, me he enojado un poquito, pero yo no he vivido tanta pasión. Veamos un poquitito con relación a esto. ¿Por qué? Porque si nosotros comprobamos la obra de la carne versus al fruto del Espíritu, que es el amor, y en Gálatas 5:22 Pablo lo menciona, ¿no? Que más el fruto del Espíritu es amor, y Amor. comienza gozo, paz, paciencia, etcétera. Pero Pablo está diciendo aquí que la obra de la carne es el odio. Exactamente, son opuestos. Hay una situación sumamente distante, hay un abismo entre los dos. Y obviamente ese es el mensaje. Que nosotros como creyentes ahora, si estamos en Cristo Jesús, si hemos nacido de nuevo, estamos revestidos por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo cuando conversaba con Nicodemo. Tenemos que nacer de nuevo. Por supuesto. Y ya tenemos ahí en Ezequiel 36 lo que el Señor hace en el nuevo nacimiento. Tenemos, bueno, primeramente el Señor nos limpia con agua purísima, limpísima, ¿no es cierto? Nos limpia de todas nuestras idolatrías, de todas nuestras iniquidades. Y dice el Señor que nos da un nuevo espíritu, porque antes estábamos muertos espiritualmente. Recordemos la consecuencia de este pecado original con Adán y Eva, todos muertos espiritualmente. Pero resulta que ahora nosotros, el Señor nos da una nueva vida. Y algo interesante, Pastor Carlos, el Señor dice que nos da un nuevo corazón. Por supuesto. Quita el corazón de piedra y nos da uno de carne. Nos da uno de carne. El apóstol Pablo menciona que el que está en Cristo es nueva criatura. Amén. Y una nueva creación, el cual tiene que ser completamente regenerado, cambiado, transformado, vuelto a nacer, como tú mencionabas en el Evangelio de Juan. Jesucristo lo citó con Nicodemo. Esto no es de hombres. Es importante entender que el hombre no puede producir, ni siquiera, aunque el hombre fue creado para buenas obras, no puede producir emociones espirituales sin Cristo, entre comillas. Digo emociones espirituales porque hay personas que piensan que el amor es una emoción espiritual. ¿Sí te das cuenta? Y también piensan que esto tú lo puedes simplemente tratar de producir. Entonces, debes amar, debes ser misericordioso, debes ser benigno. Esto es erróneo porque este fruto del Espíritu Santo no son emociones. Quienes están en la capacidad de mostrar este fruto son aquellos que hemos nacido de él. Así es. El corazón duro, el corazón que está afectado por el pecado, lastimosamente está limitado para producir el fruto del Espíritu Santo.
En Efesios 4, tú recordarás, David, el apóstol Pablo cita la condición de un hombre sin Dios, de la vida sin Cristo. Dice que tenemos un entendimiento entenebrecido. Mira, nuestra alma está contaminada, nuestro entendimiento entenebrecido, ajenos de Dios, alejados de hacer lo correcto, insensibles y con avidez para hacer cosas incluso que no se pueden ni mencionar. Entonces, ¿cómo una persona que está con esta condición podría dar frutos de Dios? Y lo que tú mencionas, solo la obra del Espíritu Santo, de la regeneración y el nuevo nacimiento en el hombre, en el Hijo de Dios, produce el fruto del Espíritu. Entonces, aquí ya comienza a haber bastantes inquietudes. ¿Cómo? ¿Cómo es que esto se da? ¿Cómo es que esto funciona? Yo quisiera dejar de odiar. ¿Has escuchado del odio al amor está cerca, ¿no? Hay un trecho. Son dos cosas completamente opuestas. Pero hay gente que piensa que odiar es igual que amar, con la misma condición. Y no es lo mismo, porque si recordamos lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4, quienes tienen la condición de amar son solo aquellos que conocen a Dios. Híjole, creo que nos vamos a meter en caminos de Dios varas porque mucha gente va a decir, pero yo amo y yo no conozco a Dios, ¿no es cierto? Así es. Y vuelvo una vez más a lo que te mencionaba hace un momento, porque hay personas que piensan que el amor es una emoción espiritual. Y el amor que tú leíste en Corintios, no es una emoción espiritual, es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Esa partecita es bien interesante, por eso pienso yo, bueno, aquí nosotros cuando estamos desarrollando nuestros temas, Pastor Carlitos, nunca tenemos apuro, así que si este tema no se logra tocar en su totalidad el día de hoy, pues seguiremos la siguiente semana y si es necesario tomar 2 o 3 semanas más es importante. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque estamos viendo realmente lo que está ocurriendo con las personas. Y el día de hoy, por ejemplo, hablar de amor frente a lo que Dios pide es totalmente diferente el concepto de amor que tiene la gente. Por supuesto. El amor tiene todo menos lo que Dios desea. El amor para el hombre tiene todos los ingredientes que Dios aborrece. Y es impresionante cómo el amor ahora se ha convertido específicamente en un sentimiento, nada. De hecho, la gente dice, bueno, no siento amarle, por eso me divorcio. No siento amarle, por eso voy a dejar, no siento tal cosa. Es impresionante, pero nuevamente, si nos ponemos a considerar por un momentito, ¿no es cierto? Como bien el pastor Carlitos mencionaba, lo opuesto que está, ¿no es cierto? La carne, nuestra carne, su carne está ubicada en lo opuesto al espíritu en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y aquí viene el punto que necesitamos usted y yo, mis amados hermanos, todos los días. Por eso es tan importante, como alguien mencionaba y decía, ¿no? Qué importante es que nosotros los cristianos nos prediquemos el evangelio todos los días. Por supuesto. Porque la única manera que podamos entender el verdadero amor es reconociendo primeramente cómo es posible que nosotros, siendo como éramos, el Señor nos ha llamado de tal manera, ¿no? Así que yo les animo, por favor, a que en este momento ustedes comiencen a considerar esto. Y quizás usted dirá, bueno, yo no tengo tantas enemistades, yo no me enojo mucho, sí, prefiero yo mantenerme callado. Que también el silencio es también una violencia, ¿no? Una forma de violencia contra las personas. Cuando la persona se queda callada 2 o 3 días y no le dice nada al marido, espalda con espalda toda la semana, ¿no? O pasarse papelitos, dile a tu papá tal cosa, dile a tu mamá tal cosa, ¿verdad? Pero todo esto tiene que ver con algo que va más allá. Amados, nuestra carne. Antes de estar en Cristo éramos enemigos, como ya se leyó una palabra y el pastor Carlos también ha mencionado. Pero ahora nosotros que estamos en Cristo Jesús, tenemos que ir en contra de esa carne y luchar contra esos deseos, contra esos anhelos pecaminosos, pensamientos, y hacer una obra que le glorifique al Señor. Esa es nuestra tarea. Ya vamos a hablar después un poquitito de cómo se va a lograr todo esto, pero nuevamente, alguien mencionó también, y creo que todos nosotros desde el púlpito mencionamos, los pastores reformados mencionamos, que no podemos exigir a alguien lo que no tiene. ¿Sabes qué? Santiago, el hermano de Jesús menciona algo.
que es impresionante. ¿De dónde nacen todas estas cosas? Nacen de nuestros deseos. Y nuestros deseos, en cierto modo, vienen a ser afectados por el pecado y por eso es que terminan siendo malos deseos. Los deseos no son malos. Tú deseas prepararte, tú deseas estudiar, tú deseas ganar más recursos, tú deseas conquistar el mundo, pero la forma en cómo lo haces te lleva a pecar. Y recordemos que en los siguientes versículos Santiago dice, envidiáis, codiciáis y no tenéis. Y esto produce rencor, esto produce odio. Tú recordarás Saúl con David. Había un rencor absoluto del rey Saúl a David. Total. Lo buscaba por 3 ocasiones quiso matarlo. ¿Pero por qué? Porque era su odio. Era codicia, era envidia. Celos. Los frutos de la carne, evidente. ¿Y sabes qué? En cierto modo, no es que tú te levantas cada mañana y dices, el día de hoy yo voy a tener, ¿cómo se dice la palabra? El día de hoy yo voy a tener celos o yo voy a odiar a tantos. No, si te das cuenta es una consecuencia, ¿no es cierto? El odio viene, por ejemplo, la envidia produce odio. El hecho de que tú no puedes obtener lo que otros lo obtienen, produce celo, produce odio. Es decir, si tú estás odiando a una persona, tienes que estar considerando que antecede al odio alguna otra cola de pecados. Esto es interesante lo que tú mencionas, Carlitos, porque me gustaría que profundicemos un poquitito más. Nuevamente los chats están abiertos, si hay preguntas, por favor, aprovechemos que está el pastor Carlos aquí, él va a contestar todas sus inquietudes. Yo solamente le voy a pasar las inquietudes al pastor Carlitos, pero quiero que se pongan a pensar por un momento, aunque la Biblia menciona que el impío, no todos los días maquina sus maldades, ¿no es cierto? Está buscando cómo hacer daño. Pero como tú decías, el verdadero cristiano ya no tiene esos pensamientos. De hecho, el Espíritu Santo nos contriñe, ¿no es cierto? Y nos llama a orar por nuestros enemigos, que es una parte bien dura. Entre paréntesis, hermanos, yo no creo todavía que hayamos tenido un cristiano que pueda decir, yo no tengo ningún problema en orar contra los que me odian, yo no tengo ningún problema de orar por aquellos que me han maldecido, me han hecho daño. Es bien difícil, pero no imposible para el cristiano. De hecho, tenemos esa ¿qué podríamos decir? Esa promesa hecha, ¿no es cierto? De que si nosotros podemos bendecir a los que nos maldicen y todo lo demás, pues vamos a ser más bendecidos. Y nos estamos identificando con los profetas que fueron antes de nosotros en el Antiguo Testamento. Pero hay las circunstancias durante el día, hablando de esto, del enojarse, del guardar rencor, del enemistarse, porque de pronto en el trabajo, pongamos un ejemplo, ¿no? En el trabajo, de pronto tú llegas tarde porque el tráfico en Quito es terrible. Bueno, es un buen pretexto, ¿no es cierto? Hubo mucho tráfico. Tendríamos que levantarnos más temprano quizás para evitar el tráfico, ¿verdad? Pero estamos poniendo un ejemplo que se podría dar con mucha naturalidad, con mucha regularidad. Y resulta que el supervisor de pronto les llama la atención. Y ahí comienza el rencor. Este hombre me tiene a mí agarrado el diente, dicen, no me tienen pisado el poncho, dicen en el Ecuador. Me tiene una ojeriza y estoy ahí y no me deja. Hay otros, en cambio, que llegan tarde y no importa. Pero a mí me está casando, es como que... Y comienza este tipo de actitudes. Y amados hermanos, como cristianos, ¿qué hacemos en esos casos? Como cristianos, por ejemplo, ¿cuál sería una recomendación así que te venga a la mente en este momento, Pastor Carlos? ¿Qué podríamos hacer con una persona que de pronto está llegando tarde y su supervisor le está llamando la atención? ¿Orar para que el Señor se lleve a ese supervisor a mejor vida? ¿Oramos para que la persona de pronto llegue más temprano? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, yo miro muchas cosas aquí. Número uno es que Dios utiliza a personas para tratarnos. Número uno. Número dos, lo que tú mencionaste, y mientras tú hablabas, yo estaba pensando, a mí me ha pasado eso.
Entonces yo me levanto, trato de ser puntual y se desinfló la llanta. Odias a tu carro. ¿Sí te das cuenta? Sales al semáforo en rojo. Odias el semáforo. Y justo todos los semáforos en rojo. Sí, todo lo odias. Justo estás circulando y un agente de tránsito te detiene. Odias a la gente de tránsito. Ujú. Y ya llegas con la predisposición del conflicto porque sabes que el supervisor te va a confrontar. Entonces tú ya estás listo, estás preparado para responderle, ¿no? Porque tú eres víctima, ojo, ¿no es cierto? Tú te levantaste, se regó la leche, la llanta se desinfló, se acabó la gasolina, los semáforos, en fin, tú eres víctima, nadie te entiende. El problema usualmente no está ni en el supervisor, ojo, porque el supervisor lo que está haciendo es cumpliendo con su trabajo. Los semáforos están cumpliendo con su trabajo. El agente de tránsito está cumpliendo con su trabajo. El problema somos nosotros. Y seguramente nos estamos metiendo ya en un grave problema más amplio de preguntas, ¿no? Porque sí, el problema somos nosotros. Ujú. Porque si tú sabes que hay ciertas dificultades en el transcurso de tu casa al trabajo, pues deberías considerar todos estos antecedentes para evitar simplemente ser sorprendido con todas estas adversidades y llegues con puntualidad. Así es. Te evitas que te llamen la atención. Es más, el supervisor te va a felicitar, te va a brindar un café, va a decir, ¿por qué? Porque no eres como David. Si te das cuenta que David llega siempre puntual, en vez de ponerte como el mal ejemplo, te va a poner como el buen ejemplo. ¿Ya? Y eso también a propósito, esta sería una muy buena recomendación para los días domingos para ir a la iglesia. Por supuesto. ¿Tú te imaginas? Yo te comento algo. Ajá. Yo usualmente soy una persona que arranco los cultos y los hermanos de Redimidos que están con nosotros saben. A nuestro horario, nosotros abrimos las puertas a las 9 de la mañana. Entonces, aquellos hermanos que quieran visitarnos pueden venir desde las 9 de la mañana. Pero a las 10 en punto, estés o no estés, arrancamos con el culto. Entonces, sí, a veces yo sé de pensar, ¿por qué no nos detenemos un poquito más? ¿Por qué no arrancamos 10 y 5, 10 y 10? Pero entiendo que si tú comienzas a ceder, un día vas a arrancar a las 11 y a las 11 van a llegar personas atrasadas. Así es. Entonces, pero sí les recomiendo, hermanos, ustedes deberían poner prioridad, ¿no? El día domingo es el día del Señor. Y como tal, Él tiene la prioridad. Tú debes levantarte temprano, considerar que el transporte, considerar todas las cosas que deberías tener presente para que tú llegues. Sabes que llegar a las 10 en punto no es puntualidad. Ojo, ¿no? Siempre deberías estar llegando unos 10 o 15 minutos antes. Eso es puntualidad. Y deberíamos aplicar eso a la iglesia. Inclusive si usted llega un poquito temprano, qué lindo poder preguntarle al pastor, ¿no? Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Por supuesto. Siempre hay cosas por hacer. Pero bueno, volviendo a esta partecita, ¿no es cierto? Estamos nosotros siempre identificando a las personas como que no están con nosotros, como que no nos apoyan, y esto produce en nosotros un rechazo, una enemistad, crece un odio. En vez de tener ternura, comenzamos a tenerle tirria a la persona. Nos molesta solamente el hecho de verle. Nos molesta el hecho solamente que la persona se acerque. Todas estas cositas, estos síntomas, si me permiten ponerlo, la palabra del Señor los llama obra de la carne. Mire la Biblia lo que dice en Levíticos 19, 17. Ahora, esto es importantísimo. Recuerde, no es que solamente el Nuevo Testamento tiene cosas para enseñarnos, toda la escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, del Génesis al Apocalipsis. Por favor, no menosprecie el Antiguo Testamento, tenga mucho cuidado con eso. Levíticos 19, 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Este término aborrecer es duro porque habla de una actitud verdaderamente fuerte, de menosprecio, inclusive de asco. Gracias. Aborrecible es algo que produce Rechazo. rechazo completo, ¿no? Y ojo, el Señor está diciendo, no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Ahora, aquí nos vamos a meter también en problemas, Pastor Carlitos.
Porque uno diría, pero ¿cómo usted puede decir eso, pastor, si usted no sabe lo que me hizo esta persona? Por supuesto. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía lo que iba a pasar y a pesar de eso nos estaba diciendo en su palabra, no lo hagas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor es una característica de los hijos de Dios. Algo que el hombre impío no puede producir. Por eso se habla, ¿no es cierto? Razonarás con tu prójimo. Entrar en razón con una persona que está haciéndonos daño resulta prácticamente una misión imposible. Pero lo importante es que lo hacemos nosotros y lo hacemos delante del Señor con el corazón. Lo hemos hecho nosotros. Si la otra persona no reacciona bien, pues qué pena, ¿verdad? El apóstol Pablo menciona y dice que en lo posible, en lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todos. No siempre se puede, no siempre la gente, no siempre algunas personas quieren estar en paz con nosotros y nos rechazan y todo lo demás. Razonar, conversar. Dice, para que no participes de su pecado. ¿Cómo podríamos participar del pecado en ese sentido, Pastor Carlitos? Cayendo en lo mismo, ¿no? O sea, Eso. es necesario entender y comprender que nosotros podemos caer en la misma, quizás en un pecado más agravado que tal vez la persona puede tener contra nosotros. La recomendación que Jesús menciona en continuación a lo que tú mencionabas es mejor ponerse de acuerdo con el contrincante. Pero, y otra cosa también es de sabios, es huir de situaciones como estas. Pero algo interesante que Jesús dijo es, pero si te quedas y te dan una bofetada en una mejilla, muestra la otra. Y si te obligan a cargar la carga una milla, pues carga dos. Pero si te das cuenta que lo que antecede es ponte de acuerdo y mejor huye. Porque si no lo haces, tendrás que enfrentar esto. ¿Sabes qué me gusta mucho acerca de lo que dice Jesús con relación a esto? Es el árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Nosotros como cristianos, aun cuando la adversidad nos llevase a tener que enfrentar situaciones con nuestros contrincantes, porque llámese así, no son enemigos, son contrincantes. Nosotros deberíamos responder como Jesús. Eso es lo mejor. En lo que a nosotros depende, deberíamos responder como Jesucristo respondió. Demostrar el fruto que tenemos. No podemos nosotros también agarrarnos de trompadas, igual que nuestro contrincante. El término trompada, por favor, nada más para, es de puñetes, ¿no? De jalarse las greñas, como dirían en México. Sería terrible, ¿no? Que se dé el caso. Conozco el caso de alguien que estaba invitado a un seminario. No soy yo, y tampoco es David. Él era un pastor de una iglesia que estaba invitado a un seminario. Y mientras estaba dirigiéndose al lugar, tuvo un incidente con otro carro, con otro chofer. Y entre los dos se trataron mundanamente. Se despeinaron mutuamente. Un poquito bastante. Y algo interesante es que cuando llegaron al encuentro bíblico donde estaban algunos pastores, adivina que se encontraron los dos. Y qué vergüenza, ¿no? Porque unos minutos antes se trataron mal, se dijeron, no sé, palabras que bueno, ustedes ya se pueden imaginar el color y el aroma. Que el Señor te reprenda, Satanás, le había dicho Sí. el uno al otro. Y después llegas al Congreso y resulta que tienes que saludar a la persona que es un momento, eso está vergonzoso. Durísimo. Entonces lo que tú mencionabas es algo que nosotros deberíamos tener presente. Ojo, que esto es completamente difícil también porque usualmente nuestra carne, yo no podría pensar que predomina, pero a veces nosotros ya sabemos cómo responder. Si alguien te insulta en la calle, ya sabes cómo responder y vas a responder siempre negativamente. Pero ¿por qué no respondemos como Dios quiere que respondamos?
Es porque a veces, David, es triste decirlo, pero en nuestra cabeza lo último que está es glorificar a Dios. Y esto es interesante porque antes de que vayamos a nuestra primera pausa, nuestro primer tiempo de compartir un tiempo de alabanza, Pastor Carlitos, siempre les digo, mis hermanos, donde quiera que yo voy, qué fácil que es ser cristiano en estas cuatro paredes. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la iglesia, todo el mundo te saluda con amor, con cariño, nadie te insulta. Todo el mundo te abraza. Aleluya, gloria a Dios, hermano, qué bueno verte, ¿no? Y el ambiente de hermandad y todo eso es precioso. El problema es cuando salimos por la puerta, como que cambiamos el modo, ¿no? Compartía yo, amados hermanos, y antes de contestar la pregunta de mi hermano Byron, interesante que estuve invitado a una iglesia, y esto fue de la vida real y justamente aquí en el Ecuador, donde habían como 4 cultos. Entonces yo tuve que predicar en los 4 cultos. Es bastante fuerte eso, pero interesante. Y por una de esas razones, yo salí en el tercer culto, en el intercambio, mientras entraban y salía la gente. Impresionante ver a las personas, ¿no? Cómo se empujaban para salir, otros para entrar, ¿no? El rostro de ira, el rostro de malestar y hablándose palabras súper feas, porque es que muévete, porque tengo que sacar mi auto, y muévete, tengo que sacar mi auto, etcétera. Horrible, o sea, esto se da. Amados hermanos, necesitamos tener muy en cuenta entonces lo que el Señor nos está animando, ¿no es cierto? Si ustedes de las personas propensas, los psicólogos aquí hablarían de estas personas flemáticas, ¿no es cierto? Que de pronto por todo todo es conflicto, ¿no? Bueno, recuerda, el pastor Carlitos ya nos recordó lo que el apóstol Pablo dice: el que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Y algo que me encanta y algo que quiero recomendarle a usted, ¿sabe que el apóstol Pablo dice que en nuestro closet espiritual hay un montón de ropa que tenemos que revestirnos, que botemos el antiguo ropaje y que nos revistamos de santidad como hijos de Dios, como amados, como santos, como escogidos? Esto es importantísimo. Antes de ir entonces a nuestro primer tiempo especial de receso que tenemos, Pastor Carlos, hay una pregunta que se ha lanzado aquí. Mi hermano Byron está mencionando y preguntando. Dice, ¿y el amor a uno mismo? A ver, vamos a ver. ¿Y el amor a uno mismo sería egoísmo? Vaya, qué buena pregunta, ¿no? Ajá. Debemos comprender 2 cosas importantes. Que el principio del amor hacia el prójimo, hacia los demás, es el amor a uno mismo. Los deseos engañosos de la carne sí son pecaminosos. Ojo con esto. Pero Jesucristo mencionó que si nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, tendremos la capacidad de entender lo importante que es edificarlos, lo importante que es tener misericordia con ellos, ser buenos, benignos, porque todo lo que tú harías por ti, deberías de hacer por los demás. Ahora, si en el amor hacia ti, o el amor hacia ti está vestido de vanagloria, está vestido incluso de celo, esto es pecaminoso, por supuesto. Pero como cristianos, hijos del Señor y vestidos con el Espíritu Santo del Señor, yo creo que nosotros tenemos una cosmovisión diferente acerca de lo que es el amor. Entonces nosotros como hijos de Dios nos amamos nuestro cuerpo, nos amamos de una manera distinta de lo que el mundo dice amar. Entonces, ¿quién era la persona que nos hacía la pregunta? Byron era. Byron, entonces debemos entender cuál es el amor que predomina en tu pregunta. Porque si es el amor de Dios, debemos amarnos nosotros primero para poder amar a los demás. Si hablamos del amor, entre comillas, que está contaminado de pecado, cuidado, porque ese va a ser un amor predominante. Y eso sí es egoísta. Eso sí es lastimosamente
idolátrico, diría yo también, porque las personas se aman con idolatría. Y ahí sí, tú serás una persona avara, serás una persona sin misericordia, sin compasión, serás una persona que no tendrás bondad, no te gustará compartir, te gustará que todo venga hacia ti, te gustará que todos te saluden, que todos te aprueben, que todos te den, y tú jamás vas a tener la condición de dar. Entonces, esa es la diferencia, yo pienso, David. Excelente. Amados hermanos, entonces vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a tener este tiempo, este paréntesis, donde vamos a alabar a Dios y agradecerle al Señor, y seguimos esperando sus comentarios, sus preguntas. Y gracias por acompañarnos en este su programa Escucha Oh Israel, desde Belén la radio, y en este día desde Quito, Ecuador, para el mundo entero. Ya volvemos. En el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar, que mi Señor siempre me guiará. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol se llega a oscurecer, cielo a nublar, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar, que mi Señor siempre me guiará. El sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Descansar, que mi Señor siempre me guiará. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Si el sol
se llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. En Belén la Radio es nuestra oración que cada programa que ponemos a su disposición sea de bendición y una buena herramienta espiritual para su edificación personal. Le animamos a escribirnos a nuestro correo electrónico info@belenlaradio.fm. Si tiene preguntas, el chat de nuestro canal de YouTube está disponible. Y recuerde que estaremos encantados de orar por sus motivos de oración. Por favor, comparta esas necesidades, ya sea nuestro chat o al correo electrónico info@belenlaradio.fm. Ahora, continuamos con nuestro estudio de hoy. Adelante, Pastor David y sus invitados. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este su programa Escucha, oh Israel, desde la mitad del mundo, literalmente, Quito, Ecuador, para todas las naciones. Un saludo muy cordial a todos los hermanos que nos siguen semana a semana y gracias una vez más por estar con nosotros, ¿verdad? Me gustaría en este momento pedirles por favor que nos acompañen un momentito al Génesis capítulo 4. Y vamos a hablar de uno de los casos más emblemáticos quizás de enemistad. Génesis capítulo 4. Y veamos un ratito la historia para ponerle un poquito de contexto, ¿de acuerdo? Veamos un poquito el contexto de esta historia. En el capítulo 4 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Miren, los dos tenían sus trabajos, sus tareas. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, o sea, de lo mejor de lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no seréis enaltecido, y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y mire el verso 8, la Biblia no habla muchas veces de los intervalos entre verso y verso, muchas veces no habla de los sentimientos, de los pensamientos que había, pero nos podemos imaginar que si en el verso 6 y 7 el Señor le está haciendo un reclamo a Caín de por qué está él tan molesto contra su hermano, ¿no? Y le está hablando de que el pecado se va a enseñorear de él. En el verso 8 la palabra de Dios nos dice que Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El resto es historia que en algún otro momento lo podremos tratar, pero queremos hablar específicamente de esta partecita, ¿no es cierto? Caín mató a su hermano Abel. Wow, la ira carnal puede producir acciones terribles, conduce a realizar acciones terribles. Y esto precisamente en esta historia que se nos cuenta cómo Caín, siendo un labrador, quizás para él fue más fácil, estoy elucubrando un poquito,
perdón, que para Caín fue muy fácil de pronto coger frutos, los que tenía a la mano, y colocarlos delante del Señor como parte de su ofrenda. Y quizás Abel, en cambio, se dio el gusto de escoger cuál sería la mejor de sus ovejitas para enseñarle al Señor y para presentarle como su ofrenda. Y el Señor se agradó más de la disposición del corazón de Abel. Pero en este sentido, el celo, Pastor Carlitos, la ira, la envidia en todo su ámbito, porque el Señor miró con mayor agrado la ofrenda que había presentado Abel, hace que se cometa el primer asesinato en la historia de la humanidad y que marcó algo impresionante en la historia del Antiguo Testamento, cuando un hombre se levanta con tanta ira. Recordemos, o sea, no solamente es el comenzar a hablar de un simple enojito que tuvo, un simple celo. Recuerdo cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Pastor Carlitos, hablaba y decía, no, habéis escuchado en la antigüedad, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Estas dos actitudes, estas dos acciones, el uno es matar y el otro es enojarse, para Dios son punibles, son hechos atroces que tienen que ser sancionados delante de un tribunal. Y otra cosa importante es que son ¿cómo se dice? Son igual. Aunque son distintos delante de los ojos de Dios, es lo mismo. Es interesante, ¿no? Uh-huh. Quien dice fato a su hermano es igual, culpable de muerte como que si lo matase. Condenándole. Uh-huh. Mientras tú hablabas, yo estaba recordando lo que dice Santiago, el hermano Jesús, y quisiera leer el versículo 2 del capítulo 4 de Santiago. Leemos nuevamente la cita bíblica, Santiago capítulo Santiago 4:2. 4:2. Uh-huh. Santiago 4:2. Y mencionaba que mientras tú estabas hablando, se vino a mí este versículo, ¿no? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Uh-huh. El celo, mucha gente dice que el celo es malo. El celo es bueno. Dios es celoso. Uh-huh. Dios cuida de nosotros. El problema es que cuando nosotros vestimos al celo de codicia, de envidia, de maldad en nuestro corazón, podemos hacer cosas increíbles. Mira, me impresiona pensar que apenas la humanidad estaba desarrollándose aquí en la tierra y yo no puedo justificar que de pronto un enemigo decidió matar a un enemigo. Uh-huh. Pero en el contexto que tú estás leyendo, estamos hablando de dos hermanos. Se supone que los hermanos, aquellos que tenemos hermanos, y aprovecho para saludar a mis hermanas. Yo tengo cuatro preciosas mujeres. Uh-huh. Soy el rey de la casa. Humildemente. Humildemente, soy el único varón de 5. Y yo estaba pensando, mientras tú hablabas, yo no podría empujar a una de mis hermanas por la grada. Sí, en algún momento me he enojado y creo que nos hemos enojado. Es normal, creo yo, entre hermanos en algún momento tener un desacuerdo, un conflicto. Pero yo me siento bendecido porque las tengo. Las puedo abrazar, las puedo llamar, las puedo besar. Y agradezco a Dios porque son una bendición para mi vida. Pero ¿cómo un hermano puede matar a otro hermano? Y por envidia, por celos. Exacto. El corazón del hombre sin Cristo está en condiciones de lograrlo. Y recuerdas lo que el apóstol Pablo dice en Romanos, ¿no? Dios entrega al hombre para que haga cosas vergonzosas como estas.
Y como te mencionaba, el apóstol Pablo identifica que una persona con un entendimiento entenebrecido y ajeno de Dios está activo en hacer cosas bochornosas y vergonzosas. Caín asesina a Abel, lleno de celo, lleno de rencor, odio, porque ¿qué más puede haberle vestido a él para que haga un acto tan vil? Tan Algo execrable, ¿no? que yo pienso que tú y yo y mucha gente, incluso sin Cristo, por su moralidad, pensaría que no haríamos eso. No. Ahora voy a entrar en un territorio medio peligroso. Voy a entrar en arenas movedizas un poquitito quizás. Porque como dijimos, ¿no? La ira carnal puede conducir a acciones terribles. El odio, sabemos, es obra de la carne que causa todo tipo de problemas. En Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, ¿no? Peleas, discusiones, desavenencias, ¿no? Pero el amor cubrirá todas las faltas. Quizás, como, y bien tú lo dices, cuando tenemos nuestras hermanas, nuestros hermanos, etcétera, y los amamos y deseamos lo mejor para ellos como cristianos que somos. Pero cuando la palabra de Dios dice el odio despierta rencillas, me pongo a pensar y por un momento, Carlitos, por eso digo arenas movedizas, cuando las personas, aún cristianos, y he visto en mi país con mucha tristeza, cómo la rencilla, el odio que se produce por la división, por estar a favor de un candidato o de un político o de un presidente y otro. Y aunque hay mucha gente que de pronto no serían capaces de empuñar un arma para matar, pero si pudieran lo harían. Eso es lo que han mencionado. Perdón, estoy hablando de cristianos. Y yo he dicho y les he hablado a mis hermanos porque con dolor me ha tocado ver todo esto. Hermanos, consideren lo que están sintiendo y pensando, porque esto no puede ser de Dios, esto es carnal. Debemos tener presente dos cosas, ¿no? Número uno, nosotros somos nuevas criaturas. El Señor Jesucristo dio su vida para que nosotros podamos ser libres del pecado. Somos libres del pecado. Cristo en la cruz venció la muerte y la muerte es la paga del pecado. Lastimosamente, la contaminación del pecado aún permanece en el ser humano. Pero esto no es un justificativo. Porque David, mucha gente se justifica en esto. No sé si tú has escuchado. Es que somos humanos. Es que somos pecadores. Es que las debilidades. La pregunta es, ¿cómo nos ve Dios? Y Dios nos ve a través de Jesucristo y nos ve justificados. Nos ve santos. Nos ve sin pecado. Yo creo que debemos comenzar a vernos como Dios nos ve. El momento que nosotros comenzamos a vernos como Dios nos ve, ojo, ya no vamos a tener excusas. Y yo pienso que los medios de gracia, en cierto modo, son fundamentales, porque no podría ni siquiera defender la posibilidad de que existan cristianos light, porque no existen. A los tibios, como dice Apocalipsis, Dios los va a vomitar. Eso, ni discutible. Pero hay personas que se consideran cristianos carnales, que se consideran cristianos todavía afectados por el pecado. Sí, la contaminación del pecado nos ha afectado todavía. Pero ya es hora de que nos veamos como Dios nos ve. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Las personas o los hijos de Dios que estamos luchando con esto, necesitamos de Cristo. Pero esto no debería existir en la iglesia. El apóstol Pablo muchas veces mencionó, por ejemplo, en la carta de Corintios, sobre varias interrogantes que existía, y él decía, las demás cosas yo voy a ir a ponerlas en orden. Personalmente. Entonces,
queridos hermanos, si hay que poner en práctica Mateo 18, hay que poner en práctica Mateo 18. Es necesario acercarnos a los hermanos y hacerles ver su pecado. Y si nos escucha, pues hemos ganado, como dice ¿verdad? Jesús. Hemos ganado a nuestro hermano. Ujú. Yo pienso que esto era lo que Jesucristo miró siempre, el omnisciente. Y por eso la oración pastoral, David, Ujú. te ruego por estos. Y porque la unidad de estos sea el testimonio, la unidad de ellos será la certeza de que yo he venido, dice Jesús. Ujú. Y solamente cuando Jesucristo domina y predomina con señorío en la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo está capacitada para mostrar el evangelio de Jesús a los demás. Ujú. Entonces, queridos hermanos, ¿puede haber discordia en la iglesia? Existe, pero no debería haberlo. ¿Podría haber odio en la iglesia? Existe, pero no debería haberlo. La iglesia es un cuerpo de Cristo. La iglesia es comprada con la sangre de Jesucristo. Y en la iglesia estamos pecadores, arrepentidos, transformados, pero que estamos saliendo de esa condición de carne y de pecado. Ujú. Yo creo que eso es importante considerarlo. Claro. Siempre les digo a mis hermanos en Beth Sar Shalom, allá en Shelbyville, les digo, esta iglesia está llena de pecadores salvados por gracia. Así es. ¿No? Pero una de las muestras impresionantes, y esto también lo que el Señor Jesucristo dijo, a propósito de lo que tú acabas de mencionar, pastor, que la manera como el mundo nos va a reconocer que somos verdaderamente sus discípulos es por la manera como nos amamos los unos a los otros. Nos amamos los unos a los otros. Esto es sumamente importante. Entonces, me gustaría que por favor usted considere esto. Hay cosas dentro de nuestro corazón, hay cosas dentro de nuestra vida, hay cosas dentro de nuestro ser que estaremos batallando el resto de nuestra vida. Hemos hablado ya acerca de este proceso de santificación que lleva toda la vida. Mientras hemos nacido de nuevo, hasta el día en que estemos en la presencia del Señor, estamos siendo transformados. Alguien mencionaba, y me encanta esta forma de verlo, ¿no? Comenzamos a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Maravilloso eso, porque antes, cuando no estábamos en Cristo Jesús, obviamente no había esa capacidad. Pero una de las cosas interesantes, y esto quisiera que veamos por un momentito, si usted me acompaña, por favor, en Romanos capítulo 1, que ya hemos hablado tanto de Romanos, pero tenemos que volver una y otra vez, ¿no? Dice lo siguiente el Señor, ¿no? Con relación a la, y le recomiendo, le recuerdo, si usted quiere tener un criterio de qué es lo que Dios, cómo Dios ve al hombre, si usted quiere saber el punto de vista de Dios, cómo Dios ve al hombre, por favor, en Romanos capítulo 1, empezando con el verso 18, ¿no es cierto? Usted se va a dar cuenta qué piensa Dios del hombre. Como decía el doctor Jonathan Sims al inicio, ¿no? El humanismo hace pensar de que el hombre es relativamente bueno, que no hay nada de malo inherentemente en él, pero que puede cambiar si se le da una buena educación. No, si no es por la obra justificatoria, redentora, salvadora de Cristo, si no fuera por la obra expiatoria de nuestro Señor, no hay manera de poder cambiar la forma de vida. Usted puede irse a vivir a Marte, usted puede ser de los que primero se anote para ir a colonizar Júpiter. A donde quiera que vaya un pecador no regenerado, volverá a existir el mismo infierno que estamos viviendo ahorita aquí. Y mire lo que dice Romanos capítulo 1, hablando específicamente de estas personas que son, están habituadas. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, estábamos habituados a este tipo de comportamiento. Y dice así, ¿no? Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, mire ahí, de toda injusticia. Hablamos de fornicación, perversidad. La persona que aborrece a su hermano es perverso, ¿no? Avaricia. Estamos hablando de justamente lo que el pastor Carlos estaba contestando, la pregunta de si amarse a uno mismo sería egoísmo, ¿no? Avaricia, se vuelven avaros las personas. Mire, dice esto, maldad, llenos de envidia,
homicidios, contiendas que estaremos hablando en los siguientes programas. Todo esto ¿para qué? Para demostrar que Dios nos está diciendo a nosotros, hey, tengan cuidado con su forma de actuar, tengan cuidado con su forma de ser, porque si ustedes son mis hijos, ustedes tienen que actuar de una manera diferente. Tienen la presencia del Espíritu Santo que les va a convencer de pecado. Tienen la presencia también de su poder, de cambiar nuestro corazón. El Espíritu Santo nos cambia, nos transforma, nos moldea, nos está transformando a la imagen del Señor Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos el tiempo también en el cual podemos compartir al estar juntos en la iglesia, ¿no es cierto? Y Dios va a traer todo el tiempo palabra, va a traer no sugerencias, nos va a dar el ánimo necesario para que seamos diferentes. Y una de las maneras de ver a una persona diferente de otra en este mundo es precisamente cómo tratamos a las personas que nos hacen daño, a las personas que están todo el tiempo de pronto buscando nuestro mal. Y esto es importante, amados hermanos, reconocer. El apóstol Pablo decía, no, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces tenemos que comenzar a dejar nuestras pasiones, tenemos que comenzar a declarar, Señor, a confesar, Señor, perdóname, yo soy así, me enojo con facilidad, tengo este problema con mi carácter, soy rencoroso. Hermanos, es hora de comenzar a pedirle al Señor misericordia, que nos dé la oportunidad de vivir esta nueva vida en Cristo, como les decía antes de nuestro paréntesis que hicimos en el tiempo de alabanza, para revestirnos de todas las cosas que el Señor nos ha puesto para que los usemos. Si usted se pone a pensar, hay tantas cosas que tenemos que hacer, pero lamentablemente muchas veces, Pastor Carlitos, estamos tan preocupados por cómo me siento, cómo me están tratando, pobre de mí, es que nadie me quiere, nadie me toma en cuenta. Y como las personas realmente muchas veces no toman en cuenta a esa persona por la forma como es, se comienza a llenar de enemigos. Alguien dijo lo siguiente: ¿cómo puedes tú comprobar si eres una persona digna de confianza? La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que alguien te compartió una intimidad y te pidió consejo? Por favor, recuerden, estamos hablando a cristianos, no podemos hablar de los inconversos, ya sabemos lo que ocurre. Estamos hablando, y esta carta precisamente, y lo que estamos hablando, es precisamente para usted, mi hermano, mi hermana, que está tratando de seguir en Cristo Jesús. Carlitos. Lo que tú mencionabas es muy importante, ¿no? Solamente la obra del Espíritu Santo puede producir en nosotros esa transformación. Estás en mí todavía, ¿no? Esa transformación necesaria a para que el fruto del Espíritu sea visible en nuestras acciones, en nuestro diario vivir. El odio, el rencor, la gritería, el enojo, la soberbia, llámese cualquiera de estas cualidades negativas que tenemos sin Cristo, de hecho deberían desaparecer de nuestra vida con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de Cristo. Tú mencionaste algo interesante, ¿no? El versículo 21 de Efesios 4 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es Jesús el nuevo hombre. Él debería ser el reflejo nuestro en nuestro diario vivir. Cuando nosotros, no capacitados por el Espíritu Santo, queremos incluso, ojo con esto, adoptar ciertas características que los cristianos tienen, por su propio peso, esto va cayendo, porque no es permanente. Es importante entender esto, no es permanente. Lastimosamente, esto se va a ir destrozando cada vez que la carne pelea con el espíritu. Esa contienda que ellos tienen en nuestro corazón termina usualmente sin Cristo, dominados por la propia naturaleza del hombre. Por eso podemos odiar, por eso podemos tener rencor,
Los cristianos no deberíamos tener esto, y no por la religión ni por la moral de ser cristianos, sino por el mismo y el mero hecho de que Jesucristo es quien nos viste, Ujú. el que nos ha hecho nuevas criaturas. Necesitamos de Cristo indispensablemente. Esto no es cuestión de religiosidad, no es cuestión de deseo humano, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es. Pero algo que valdría la pena mencionar, Pastor Carlitos, porque quizás ya comienza a ver estas preguntas. Bueno, ¿y cómo lo logro? ¿Cómo puedo lograr hacerlo, no? Amados, no se trata solamente de orar y dejar, Señor, yo te entrego este problema aquí y tú sabrás cómo haces. Yo ya te pongo delante de ti. Amados hermanos, nos toca hacer nuestra parte. Y una de ellas es precisamente lo que significa negarnos a nosotros mismos y dar lugar a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Me encanta lo que dice Santiago en el capítulo 1. Estamos hablando de el medio hermano del Señor Jesús, ¿no? Santiago, capítulo 1, dice así, en el verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, para enojarse, para disgustarse. Nuevamente, todos nosotros estamos luchando en mayor o menor grado contra esta situación. Lo bueno es que no estamos solos como cristianos. Tenemos un montón de herramientas que debemos utilizar para hacerlo. ¿Ya? Y en este sentido, mire lo que dice el verso 20, porque la ira del hombre, escuche bien, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted no es, yo no soy, ninguno de nosotros somos jueces. Nosotros no podemos dar el castigo merecido a determinada mala acción. Por supuesto que hay cosas que nos van a hacer molestar. Nos debe molestar el aborto, nos debe molestar el que se está tratando de dañar las familias. Debe molestarnos que los grupos LGTB, UKI y todos los demás que tienen puestos ahí en sus identificaciones estén tratando de dañar el matrimonio, instruir a los niños y cambiarles su forma de pensamiento. Pero obviamente nosotros tenemos que tener una manera de lidiar con esas cosas, poniendo siempre todo en las manos de Dios. ¿Qué opinas, Pastor Carlitos? Yo estaba pensando cómo sobrenaturalmente actúa Dios en el corazón del Hijo de Dios. Ajá. Yo comprendo que hay muchas personas que luchan contra las adversidades morales desde las fuerzas humanas. Yo he escuchado a mucha gente que dice, por ejemplo, los carreras no mentimos, ¿sí te das cuenta? Ajá, Sin embargo, mentimos. claro. Los Ceballos, jamás vamos a hacer eso, pero lo hacemos. Solamente la obra de Cristo es quien nos libera de estas cosas negativas, y solamente la obra de Cristo es quien nos lleva a nosotros realmente a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras acciones. ¿Qué son las buenas obras? Son las que están direccionadas por el Espíritu Santo. Ajá. No. Mira, el apóstol Pablo dijo, si yo tuviera $1,000,000 en otras palabras y la repartiera con todos los pobres y no tengo amor, de nada No, me sí. sirve. Ahí está una obra, pero la buena obra es con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te lleva a ser bondadoso, por ejemplo. Entonces, si yo estoy haciendo esto para que todo el mundo me vea, si yo estoy perdonando para que me vean, si yo saludo con la gente para que todo el mundo me vea, si yo trato de no tener disputas ni conflictos con la gente para que todo el mundo me vea, ya estoy pecando, porque lo estoy haciendo sin amor, lo estoy haciendo sin el Espíritu Santo. Pero lo que detiene mi acción negativa frente a las circunstancias es el testimonio del Espíritu Santo en mi corazón. Es el testimonio del Espíritu Santo del que me lleva a mí a responder de una manera asertiva, bondadosa, benigna, con nuestra familia, incluso con nuestros enemigos. Porque ¿cómo podemos amar a un enemigo? Esto no, como tú mencionabas, esto no es para la gente o las personas que no tienen a Jesucristo.
Porque si tú vas a una persona que no tiene a Jesucristo y le dices, tú debes amar a un enemigo, él Es te va a una locura. bombardear a ti. Es una Pero locura. pero el cristiano tiene la capacidad de amar al enemigo porque el Espíritu Santo lo Así capacita. es. No hay otra manera, no hay otra forma. Y los medios de gracia, David, son fundamentales. Así Yo es. quisiera leer la porción de Tesalonicenses, primera de Ujú. Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. ¿Ves? Es el Señor quien produce el crecimiento y la abundancia, dice, de unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Te das cuenta ese círculo que se desarrolla, ¿no? Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Viene de Dios. Es el Espíritu Santo, es la obra de Cristo, la que produce, la que abunda, la que crece, la que establece, la que afirma esta respuesta. Sin Cristo estamos expuestos, David, lastimosamente, a vivir en una condición deplorable, desastrosa, en enemistades, en pleitos, en conflictos, en odios. ¿Terminaremos asesinando? Por supuesto. Por supuesto, esa es la condición del corazón sin Cristo. Por eso es que necesitamos de Cristo todo el tiempo. Tú dijiste, necesitamos del Evangelio de Cristo Todos los días. indiscutiblemente. Amén. Dos preguntas, porque nos estamos acercando ya al final de nuestro programa. Nuestro hermano Byron, un saludo a nuestro hermano Byron desde la Florida. Él dice, nosotros vivimos en dos mundos, el exterior y el interior. Con el exterior demostramos nuestro amor con nuestro testimonio. Más en el mundo interior, hacia nosotros mismos, cada mal pensamiento cuenta contra nosotros y se podría decir que no nos amamos a nosotros mismos por permitir estos pensamientos. ¿Cómo dominarlos? Qué bueno que estoy con el pastor Carlitos aquí, ¿verdad? Bueno, Byron, es interesante lo que la palabra del Señor nos dice, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Pareciera contrapuesto mencionar que exteriormente nosotros sí mostramos una abundancia de corazón, pero interiormente no. Yo pienso que sí tenemos luchas constantes sobre esta actitud pecaminosa, es verdad. Pero yo pienso y creo firmemente en que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Desde el corazón interno se refleja la actitud externa. Sí, podríamos tener problemas con pensamientos que están dentro de nuestro corazón, que nadie lo sabe, pero debemos entender que Dios sí lo sabe. Dios sí los conoce. ¿Cómo dominarlos? Yo pienso que no es cuestión de dominarlos, es cuestión de entregar nuestro corazón a Dios. Y mientras Dios permanece vívidamente, yo diría, y su obra eficaz en nuestro corazón es evidente, nosotros no seríamos dominados con estos pensamientos. Rogar al Señor por su presencia. Mira, cada vez que tú abres la palabra del Señor, cada vez que tú oras, cada vez que tú estás en comunión con la iglesia, los pensamientos que avivan tu corazón es la gloria del Señor, es el amor, la edificación, si te das cuenta. Pero cada vez que nosotros decimos que tenemos una relación estrecha con el Señor, pero estamos lejos de congregarnos, no abrimos la Biblia, no oramos, no habitamos en la alabanza, como dice el apóstol Pablo, no estamos pensando en lo digno. Entonces, claro, nuestros pensamientos pueden ser traicionados por la carne. Satanás se va a aprovechar. Recuerda lo que dice el apóstol Pedro. Satanás anda como un león rugiente buscando siempre a quien devorar. Y si nosotros estamos un poco descuidados en esto, aunque somos cristianos, vamos a ser arrastrados por la obra de Satanás. Rechazarlos en el nombre de Jesús, adorar al Señor, alabar al Señor. Él dice, cuando venga la prueba, que tu fe sea encontrada en alabanza. Y una prueba puede ser un mal pensamiento. Viene un mal pensamiento, pero si tú comienzas a ese momento adorar al Señor, ese pensamiento va
a salir. Y cuando menos te des Amén. cuenta, estos pensamientos negativos van a desaparecer porque van a estar permanentes los pensamientos de Dios. Amén. Por eso, una de las razones, y perdón que por el mensaje comercial, pero esa es una de las razones por las cuales pusimos nosotros a Belén en la radio, para que sea un apoyo, porque estamos inundados de tantas cosas mundanas y carnales, que si no ponemos nuestras mentes y nuestro corazón a las cosas de Dios, nos inclinamos hacia ellas, a buscar de Dios. Y faltó mencionar un medio de gracia también importantísimo. Cuando no se comparte la Santa Cena, cuando la persona se abstiene, wow, deja de pensar en todo lo que el Señor ha hecho por amor a esa persona, y como el Señor nos ordena en su palabra, ¿no? Que de la misma manera que Él nos amó, nosotros también amemos. Eso es importantísimo. Ahora, hay otra pregunta de mi hermana Claudia Díaz. Dice, ¿qué pasa si oramos por alguien que nos hace daño, pero pedimos al Señor para que nos la aleje y le seamos invisibles? Amén. Amada hermana, creo que nosotros como cristianos, y quiero que usted lo recuerde siempre, desde el momento en que nacemos de nuevo, cuando, como dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, que hemos sido rescatados del mismo infierno, ¿no es cierto?, de las tinieblas a su luz admirable. Desde ese momento, nosotros tenemos tres enemigos principales. Está el mundo, está el diablo y nosotros mismos. Sería maravilloso que no tuviéramos enemigos, pero esto no se puede dar. Hasta que vayamos a la presencia de Dios, vamos a estar sufriendo los ataques de los emisarios de Satanás. Tenemos que orar para que el Señor los bendiga, los perdone, tenga misericordia de sus almas. Podemos pedir que Dios destruya la maldad de ellos y que tenga misericordia de sus almas. Pero quisiera contestar esta pregunta que usted me hace, amada hermana, leyendo lo que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, versos del 43 al 48. Y después de esto estaremos entrando en nuestro tiempo de conclusiones. Mateo 5, versos 43 al 48 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Escucha esto, mi hermana. Sed pues vosotros perfectos. ¿Escuchó bien? Nosotros como cristianos muchas veces para justificar nuestras debilidades decimos es que nadie es perfecto. No. El Señor dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Parte de esto, mi hermana Claudia y amados oyentes, depende muchísimo de reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros y sobre todo pidiendo siempre la asistencia del Espíritu Santo para que llene nuestro corazón de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y sobre todo el dominio propio, que para algunos más bien no es dominio, es no demonio propio, ¿no? El dominio propio. Tenemos que ir con esto, hermanos, importantísimo todos los días, recordando que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que somos de Cristo y ahora nosotros estamos en este camino de santificación, creciendo para llegar a la estatura de Cristo Jesús. David, me gustaría hacer un comentario Claro. sobre esta pregunta de Claudia. ¿Sabes cuántas veces hemos pedido y hemos pedido mal? Generalmente. Entonces, Señor, dame amor. Los escenarios van a ser increíbles para que el amor crezca. Claro. Señor, dame paciencia. Los escenarios van a ser increíbles Un para montón que de haya paciencia para que produzca paciencia. Así, entonces oramos, Señor, no quiero verle a esta persona, quiero, y los escenarios van a ser los contrarios a lo que pedimos. ¿Por qué no pedimos al Señor por nuestro corazón? Señor,
yo tengo estas emociones, estos sentimientos que predominan mi corazón hacia esta persona, siento que me hace daño. Señor, transfórmame. Señor, libérame de pecar. El Amén. Señor va a mirar con agrado nuestra petición. El Señor va a cubrirnos con su misericordia y créeme que Dios va, por su obra maravillosa, a generar esa transformación que no necesita esa persona, necesitamos nosotros, porque muchas veces, como decía David hace un momento, el problema a veces no son las personas, el problema a veces somos nosotros. Nosotros somos las personas que estamos afectadas. Entonces, querida hermana Claudia, y no es solamente su pregunta, yo pienso que la mayoría de muchos de nosotros estamos viviendo situaciones similares. Siempre tenemos personas de conflicto, esposos con esposas, hijos incluso, Caín y Abel. No hay que irse lejos para entender que hay distanciamientos, hay enemistades entre familia, en la iglesia. Y esto es muy común, más común de lo que aparentemente podría ser. Pero más que pedir el cambio, la transformación en una persona ajena, pidamos por el cambio y la transformación de nuestras vidas, de nuestros corazones. Amén. Vamos a nuestro último tiempo de conclusiones. Enseguida regresamos. Hemos llegado al final de nuestro programa y en unos momentos más los pastores estarán dándonos sus conclusiones. Ha sido un privilegio estar junto a ustedes en este tiempo. Les esperamos la siguiente semana en otra emisión más de Escucha, oh Israel. Dios les bendiga. Les agradecemos por estar con nosotros, por habernos acompañado. Y Pastor Carlitos, por favor, las últimas recomendaciones a los hermanos que nos han escuchado y que estarán escuchando en el reprise de este programa con relación a las enemistades. Queridos hermanos, los pleitos, las enemistades, las contiendas y los distanciamientos, yo creo que son ejercicios que cuando llegan a nuestra vida tienen un propósito y es ayudarnos al crecimiento y a la transformación. Yo siempre miro a un conflicto como una oportunidad y pienso que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a mirar de esa forma las adversidades o los conflictos. Son oportunidades y como oportunidades debemos, como hijos de Dios, aprovecharlas de la mejor manera para que sean de bendición antes que produzcan un efecto contrario. Aferrados a la obra de Cristo, nosotros vamos a aprender a responder. Efesios 4 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores los unos con otros, así como Cristo nos perdonó. Y andar en amor, el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios, ¿no? Andar en amor como Él anda en amor. O sea, como hijos de Dios tenemos características que el Espíritu Santo nos provee. Vistámonos de estas. Y si de pronto hemos sido conflictivos o estamos todavía en conflictos y enemistades, bueno, es necesario arrepentirnos. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Hay que llamar por teléfono, hay que confesar, hay que decir: sabes que yo tengo un conflicto contigo, tomémonos un café, pongámonos de acuerdo. Tal vez hay malos entendidos, quizás ni siquiera es tan grave como estás pensando. Simplemente había que abrazarse, había que llamarse, había que encontrar los motivos, porque mira, Dios nos llamó a que seamos pacificadores. Dios nos llamó a la paz y el momento que encontremos la paz debemos continuar en ella. Les animo, queridos hermanos, a no dejar pasar el tiempo. Les animo a que si tienes la posibilidad de hacer una llamada hoy, llama. Si tienes la posibilidad de pedir perdón, hazlo. Esto es edificante y es de testimonio. Amén. Amén. Yo quisiera terminar, hermanos, esta noche recordando la oración modelo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Una oración que necesitamos
repasarla constantemente. Cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Consideremos todo esto. Gracias por escucharnos, gracias por compartir. Nos estaremos viendo, Dios mediante, la próxima semana en otra emisión más de Escucha, oh Israel. Pastor Carlitos, qué privilegio haber estado aquí en la Iglesia Redimidos en Quito, Ecuador. Te despides de la audiencia, por favor. No, pues esto es como un sueño cumplido, David. Imagínate, ha habido varias ocasiones donde tuvimos la oportunidad de estar juntos en un programa, pero nunca me imaginé que iba a ser aquí. Así que me siento realmente lleno de gozo, de gratitud al Señor por este privilegio. Te veo después de 30 años aproximadamente y me siento honrado. Sigues siendo aquel hombre impactante porque Dios está contigo. Sigues mostrando, David, esa luz del Evangelio. Me nace en mi corazón abrazarte, apapacharte. Aquí decimos así con cariño. Y quisiera que no te vayas. David ya no se va a ir. Se va a quedar unos días acá. Anhelo que tus días aquí sean bendecidos, David. Y yo en lo personal voy a disfrutar al máximo los momentos que tengamos para disfrutar juntos. Amén. Yo estaré predicando, Dios mediante, el día domingo aquí. Así que, amados hermanos, sigan orando por nosotros y gracias. David en los controles, hijo mío, Dios te bendiga. Te amo mucho. Y quiero bendecir a todos mis hermanos en Betzar Shalom, en Shelbyville, y a toda la iglesia en Cristo, donde quiera que se encuentre. A usted que nos sigue semanalmente, que Dios les bendiga abundantemente. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Bendiciones.